teras de archivos, 2 millones y pico de documentos que encontraron las computadoras de alias Uriel, líder histórico del ELN que fue abatido el año pasado. En fin, eso que las autoridades se encarguen de aclararlo. Vamos a la primera entrevista de hoy. Estaría con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Ministro, buenos días. ¿Nos escucha bien? Sí, buenos días. Gracias por la entrevista. La primera pregunta es, usted no pudo viajar a Washington por amenaza de COVID-19. ¿Finalmente todo bien? Gracias a Dios, sí, Milton. Yo sí viajé a Washington. ¿Ah, sí? Llegamos a Atlanta, que era el puerto de entrada para el cambio de vuelo a Washington. Y ahí, en una llamada telefónica, me enteré que las personas que estuvieron conmigo estaban con COVID. Entonces yo no sabía si estaba infectado o no. Y había riesgo de que si lo estaba, podía contagiar a todo el resto de la delegación y yo mismo podía tener problemas. Entonces decidí buscar un vuelo de regreso y eso es lo que hice. Imagínese. Un vuelo de regreso, me regresé a Ecuador, me hice la prueba de manera inmediata y todo salió negativo, menos mal. Pero eso es lo que realmente ocurrió. Asistí a las reuniones, sí, de manera virtual, pero ya desde aquí. Podía dar un golpe de estado sanitario, imagínese, mejor que se regresó. Y qué bueno que esté todo bien, sí, ministro. Gracias, muchas gracias, Víctor. Bueno, el anuncio importante la semana pasada fue esta reestructuración del presupuesto del Estado y la consecución de algunos recursos por parte de los multilaterales para financiar un bono de atención a los ecuatorianos, especialmente 500 para 570,000 personas que perdieron el empleo por la pandemia. ¿Cómo está eso? Cuéntenos un poco más de detalle técnico del tema, porque los anuncios fueron también bastante políticos. Claro que sí, Milton. Bueno, en primer lugar, tenemos que tomar en consideración que lo que se está logrando es el resultado de un manejo ordenado de las finanzas públicas. Sin eso no habría sido posible. Asimismo, esto es el resultado de los acuerdos internacionales que se han logrado con los multilaterales, así como con el propio gobierno de los Estados Unidos. Sin esa suerte de respaldo habría sido mucho más complicado. ¿Qué es lo que se anunció? Se anunció un bono de $500 a 570,000 personas. Si usted multiplica esto, usted le va a dar alrededor de $285 millones. Este es un bono que se entrega por una sola vez. ¿Qué personas? Las que perdieron su trabajo y que tenían un trabajo con la afiliación a la seguridad social, es decir, un trabajo formal. Independiente si llegaron o no después a nuevamente vincularse a algún tipo de actividad laboral. Este es un primero. El segundo tiene que ver con un bono de $120. Todos estos son bonos por una sola vez, no es que son permanentes ni nada, por una sola vez. $120 a 480,000 familias. Esto se entregará una parte en febrero y la otra parte en marzo. Y adicionalmente se habló sobre el pago de 3 años a los afiliados al Seguro Social Campesino, porque muchos dejaron de contribuir. Se les va a restituir, ahí estamos hablando de 10,000 familias que dejaron de contribuir al Seguro Social Campesino y se les va a cancelar la afiliación por 3 años. Y finalmente, una extensión de lo que ya teníamos, que es el bono de desarrollo humano, en este caso a 225,000 familias, que se añaden a las 225,000 del último trimestre del año pasado, la red de protección social. Y de esta manera, pues tendríamos aproximadamente 1,5 millones de familias que estarían recibiendo un bono mensual por la situación que hemos estado viviendo. ¿Esto de dónde se obtiene? Esto se obtiene en primer lugar de los recursos de libre disponibilidad del exterior. Libre disponibilidad quiere decir que el gobierno puede decidir cómo usar estos fondos y obviamente de reasignaciones de presupuesto también. Es decir, tenemos que hacer ajustes para poder financiar el monto que está estimándose como resultado de este anuncio que se acaba de realizar. Así que esto es un poco la explicación de los bonos que hemos podido
introducir. Todos los países han dado apoyos, nosotros también ya lo hemos hecho. Esto es algo adicional, producto de la crisis tan importante que ha tenido el país. Ministro, buenos días, le saluda Verónica Larrea desde Estudios. Y bueno, además de este anuncio de los bonos, se hizo hace unas semanas otro anuncio importante y es esta firma del acuerdo de Ecuador con la Corporación de Desarrollo Financiero de los Estados Unidos por 3.500 millones. Y bueno, entiendo que es un convenio macro para acceder a una línea de financiamiento. ¿Cómo se va a acceder a estos recursos? ¿Cuáles serán los primeros pasos que se hagan? Bueno, este es un acuerdo paraguas, podemos llamarlo, un acuerdo marco, no es un convenio de crédito, es decir, es un acuerdo que viabiliza convenios de crédito por proyectos para dos objetivos fundamentales. El objetivo de buscar reemplazar deuda cara por deuda más barata, uno, y dos, objetivo de reactivar la economía. ¿Cómo se instrumenta esto? Se identifica un proyecto de un activo estatal para concesionar, por ejemplo, voy a concesionar un campo petrolero. Ese proyecto presenta toda la información que es necesaria, es decir, los flujos de ingresos, si hay un informe de auditoría, si hay una especie de resultado de un PIG de lo que puede rendir hacia adelante, indicadores de eficiencia, todo lo que esté atado al proyecto. Y se establece un cronograma de acciones, es decir, en tal fecha se entrega esto, en tal fecha se entrega esto otro, y una vez acordado ese cronograma con fechas, el DFC y el Ministerio de Finanzas de Ecuador, en este caso, firma un convenio y el DFC nos adelanta la plata. Asumamos que estos valen 1.000 millones, nos adelantan los 1.000 millones, y yo con esos 1.000 millones prepago la deuda cara en una proporción acordada también con el DFC, y la otra parte doy una línea de crédito al sector microempresarial. Entonces, solo dando un ejemplo. Y de esta manera instrumento los recursos. Una vez que se monetice y me entre la plata, le pago al DFC una parte del monto que me prestó, me adelantó, y lo otro destino al mismo objetivo. Es decir, solo con el proyecto de monetización se puede ya viabilizar el recurso. No se necesita monetizar primero para tener el recurso después. No, porque ahí no tendría sentido el para qué triangulo con ellos. Si ya monetizo, cojo la plata y hago lo que quiera con la plata. ¿Y cuáles son los planes de monetización que tiene el gobierno ya? ¿Perdón? ¿Cuáles son los planes de monetización que ustedes ya pueden presentar al DFC? A ver, hay algunos proyectos que están más avanzados y sobre esa base estamos actuando para ver cómo podemos adelantar. Yo les doy dos. El uno es el proyecto que ya está seleccionado porque hay una empresa auditora que lo hizo, de mucho prestigio, por cierto, para que pueda administrar la explotación y la mejora de producción del campo Sacha. Es un campo petrolero, como ustedes bien conocen, y que es susceptible de una mejora importante de producción. Pero ahí se necesita capital extranjero y por esa razón estamos buscando y vamos a seleccionar la firma que se encargue de eso. El para campo evitar Sacha, el campo Sacha, sí, ¿no? El campo Sacha, llamada la joya de la corona. El campo Sacha es uno de los más importantes del país. Recuerde usted que en el gobierno anterior el campo Sacha se hizo una empresa para asociarse con PDVSA y todo salió mal. El campo Sacha en la actualidad es un campo apetecido por, digamos, por las entidades internacionales petroleras. Así es un campo muy importante, pero aquí no se trata si es la joya de la corona, no es la joya de la corona, sino si nosotros sacamos o no un beneficio como país y un proyecto de monetización, y por esa razón ese es uno de los activos que nos parece importante entrar o introducir en un proyecto de esta naturaleza. El otro tiene que ver, por decirle, ahí sí podemos vender, porque los activos del Estado no se pueden vender por principio. Pero en este segundo sí se puede vender, me refiero a las antenas de CNT. Este es un valor menor, obviamente, pero es susceptible también de ese proceso, y hacia adelante pensar en una administración de la empresa. Digo hacia adelante porque pueden ser dos momentos. Esos dos son proyectos que estarían
vistos como potenciales, y adicionalmente en el ámbito eléctrico tenemos dos adicionales. El uno tiene que ver con Coca-Cola Sinclair y el segundo con Sopladora, que también son proyectos que podrían ser viables para que entren en este proceso. No se necesita que esté terminado el proceso de monetización, se necesita que esté iniciado y ojalá podamos levantar los fondos lo antes posible, porque como usted y todo el país conocen, no es que nos queda mucho tiempo en estas funciones, pero lo importante es que podamos avanzar lo que más podamos en estos procesos, porque esto no es que se termine en mayo. Esto debe continuarse hacia adelante porque esto es de beneficio para el país. Ahora, el tema de la tasa de interés, que es muy importante, porque eso sí permitirá el alivio en el recambio de deuda. Hagamos un ejemplo. Yo sé que usted me va a decir que todavía no han decidido que la que van a prepagar es la deuda china. Pero digamos que prepagan la deuda china. ¿En qué porcentaje, en qué tasa de interés tenemos la deuda china? Y cambiándola por la que nos ofrece el DFC, ¿cuánto nos ahorraríamos? Digamos que cambiamos 2.000 millones de dólares. A ver, la deuda china, Milton, para conocimiento de todos, asciende aproximadamente a 5.200 millones de dólares. No toda esa deuda está en malas condiciones. Malas condiciones me refiero que son plazos cortos y tasas altas. Hay una parte que tiene tasas más bajas. Lo que es sujeto de un proceso de reemplazo de deuda asciende aproximadamente a unos 3.500 millones de los 5.200 que cito. Esas obligaciones tienen distintos plazos y distintas tasas, pero para ponerle como ejemplo hay operaciones al 7% o 6.75 a plazos de 3 años, a plazos de 4 años. Y además están vinculadas, no garantizadas, pero sí están vinculadas y asociadas con petróleo. Esa obligación yo reemplazaría por una nueva obligación, en este caso con el DFC, a 8 años, al 2.25 más LIBOR a 3 meses. Eso ahorita es más o menos una tasa anual del 2.4. Es decir, bajaría del 7 al 2.4. Y el plazo pasaría de 4 años a 8 años. Y además libero petróleo. Es decir, no es que va a dejar de vender el petróleo, igual va a dejar de vender, pero va a dejar de asociarle a una operación de esta naturaleza. Ese es un poco para que se entienda cuál es el beneficio de una operación de esta naturaleza. Y eso que termina siendo, en términos prácticos, un alivio de liquidez, porque el Estado va a tener que pagar cuotas más pequeñas, pongámoslo así. No es que usted va a dejar de pagar, no es que ya no tiene la deuda, claro que tiene la deuda, pero tiene una deuda en mucho mejores condiciones. Es como si usted le cambia un préstamo que tiene un banco a 4 años al 10% por el mismo préstamo a 10 años al 5%. Obviamente las cuotas que le van a salir van a ser menores y le van a ayudar. Es lo que se pretende con la reestructura de la deuda. 7:32, estamos hablando con el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Ministro, sobre este acuerdo con la Corporación de Desarrollo Financiero de los Estados Unidos, yo quiero preguntarle acerca de una información que publicó Los Cuatro Pelagatos y titula así: 3.500 millones para sacar a la China de las telecomunicaciones, y ellos se basan en una publicación a su vez de Financial Times, en donde mencionan que este préstamo es una movida geopolítica de los Estados Unidos para que el Ecuador, a cambio de este auxilio financiero, no contrate con empresas chinas la instalación de las nuevas redes de telecomunicaciones, es decir, que todo se reduce a que los Estados Unidos entregan dinero al Ecuador para que pague sus deudas a los chinos, pero con la condición de que no se contrate el sistema 5G de ese país. ¿Qué hay de cierto de eso que publica Cuatro Pelagatos? Para evitar cualquier tipo de lectura que no sea la correcta, nosotros hemos colgado en la hoja web del Ministerio el contrato que hemos firmado con DFC. Ese contrato está a disposición de cualquier persona, donde pueden chequear. Obviamente tienen que traducirle si es que no dominan el inglés, pero ahí está clarísimamente un convenio donde no existe ningún tipo de condicionalidad, ningún tipo de restricción, ningún tipo de objetivo, ni se le nombra a la China, ni se le nombra a mercados ni a países. Es un convenio abierto. El Ecuador va a buscar, por ejemplo, que participe como concesionario una empresa
puede ser europea, americana, china, puede ser de cualquier parte, pero que nos signifique el mayor beneficio para nosotros. Así que ahora que Estados Unidos tenga su propio problema comercial, que lo tiene con la China, y busque que gane más mercado ese país respecto a la región, ese es su objetivo y su propia meta. Pero tiene en el sentido, acuerdo ¿no? que firmado ¿Tiene en Ecuador sentido? no existe ningún tipo de exclusión, es un convenio más bien totalmente inclusivo. ¿No tiene sentido político lo que dice el artículo de Cuatro Pelagatos? No, o sea, a mí sí me suena, digamos, Estados Unidos busca tener a sus aliados, tanto políticos como comerciales, hacer negocios es importante. Y si tú le puedes quitar al lobo un pelo, ya es bastante. Me refiero que... Bueno, la verdad, Milton, es que la mayoría de la deuda bilateral, deuda de gobierno a gobierno, que es sujeta de reestructuración bajo este esquema, es la deuda con la China. Eso es verdad. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir no es así, porque sí es así. La deuda comercial ya se reestructuró. La deuda con los multilaterales, que ahora es la mayoría de la deuda pública externa, ya está en condiciones adecuadas. ¿Qué nos queda? La deuda bilateral que acabamos de explicar. Entonces sí existe sin duda ahí un beneficio. Existen otras operaciones más pequeñas, pero son menos importantes en monto, digamos, en magnitud. Entonces sí hay ese objetivo, pero veamos el bosque completo y no una parte. Recuerde que el 60% de las exportaciones de camarón se venden a la China. Y el camarón es el principal producto de exportación del Ecuador. Claro. Obviamente el Ecuador tiene que buscar su mayor beneficio y hacia allá va el acuerdo. Pero por ningún concepto nosotros buscamos generar algún tipo de contrapunto con ese país. Queremos tener las mejores relaciones tanto con ellos cuanto con Estados Unidos y el resto de países, y ese es el objetivo que se busca por parte de estos acuerdos, pero obviamente siempre precautelando el interés nacional. Ministro, hablemos del Código Monetario. ¿Cuándo envía finalmente la Asamblea del Código Monetario? ¿Se van a esperar hasta el 8 de febrero, cuando se acaben las elecciones y los asambleístas del cual vuelvan para poder decidirlo? No, Milton, esta semana se envía el código. Usted conoce que hubo un problema con la venida del señor presidente al país por el problema de la nave, respecto de mí. Entonces, no pudo estar aquí porque los decretos tienen que firmarse de manera manuscrita, no pueden ser firmados electrónicamente. Entonces, no estuvo el presidente aquí, entonces teníamos que esperar que venga el presidente para que pueda suscribir el envío, digamos, de la ley, y esto se va a producir inmediatamente en esta misma semana. El Código Monetario, que genera tanta polémica por la situación del Banco Central, por su autonomía o no, y que de hecho ahora mismo es motivo de conversación por la oferta de un candidato presidencial de traer el dinero del Banco Central para regalar un bono a 1 millón de personas. ¿Es para evitar eso? ¿Le meten la mano como quieren? ¿O realmente la plata es para eso? Como decía el candidato de la lista 1 que ofrece esto, él decía, la plata no puede estar parqueada, la plata hay que darla a uso. A ver, la plata tiene que ser administrada, tiene que ser usada, pero la plata propia, no la plata ajena. El Banco Central no es un banco comercial. El Banco Central es un banco de reserva. ¿Qué significa de reserva? Que administra los recursos que recibe como depósitos para sus clientes. ¿Cuáles son los clientes del Banco Central? El gobierno, esa sí es plata, ahí sí pueden hacer lo que quieran, con la cuenta del Tesoro. Pero los mayores aportantes, ¿quiénes son? Los bancos, privados y públicos. ¿De quién es esa plata? De los depositantes, porque son los depósitos de encaje, que no es más que un porcentaje de los depósitos que se deposita a sí mismo en el Banco Central. ¿Quién más tiene plata ahí? Los gobiernos seccionales, los municipios, las prefecturas. Entonces esa no es plata del gobierno, no es que se pueden tomar esa plata. Es como que un banco
le debite a usted de su cuenta para darle a otro cliente porque considera que el otro cliente necesita más que usted. Eso no tiene sentido, pues es una apropiación indebida de recursos de fondos. Es lo que hizo el gobierno anterior cuando tomó recursos de la reserva, 8,000 millones, y le dio para el gasto público del presupuesto 6,000 y 2,000 le dio a la banca pública a que preste, y que por cierto no ha recuperado y se ha perdido casi toda esa plata. Entonces, justamente el que nosotros tengamos una institución donde cualquier tipo de retiro de recursos necesita tener el respaldo en activos líquidos, es decir, yo quiero emitir o acuñar, que se llama 50 centavos de moneda fraccionaria, necesito 50 centavos de dólar. Los $1,000 depositados en el Banco Central por los bancos y que mañana se retiren, necesita $1,000 en el activo, en las reservas internacionales, que es el activo líquido del Banco Central. ¿Y cómo se puede saber eso? A través de lo que había y que eliminó el gobierno anterior, que eran 4 balances, donde estaba cada activo con cada pasivo atado, de tal suerte de que no puedan apropiarse el activo para entregar a quien sea. Eso es precisamente lo que busca, no el único elemento, pero uno de los elementos que busca una ley de esta naturaleza. Entendamos algo adicional: la dolarización es un sistema donde la liquidez es lo que permite que funcione el sistema, el mercado. ¿Qué liquidez? La liquidez que esté en los bancos privados depositada es una parte. La liquidez que esté en los bolsillos de los ecuatorianos, una segunda parte. Y la tercera, ¿cuál es? La que está depositada en el Banco Central. Entonces, si yo precautelo esa liquidez, estoy precautelando la dolarización también. Ese es uno de los elementos centrales del proyecto de ley. Entonces sacar plata del de las cuentas del Banco Central para dar un bono a la gente no se puede, o sí se puede, pero no se debe. A ver, primero sería violentar la norma. Eso ya es la ley de la selva. O sea, si hay la ley y quieren sacar a la fuerza, eso sería no respetar la ley, y ahí cada cual tendrá que ver los riesgos que esto representa. Yo le diría, ni se debe, ahora que se lo pueda hacer a la fuerza, eventualmente lo podrán hacer, pero eso no quiere decir que no sea una restricción importante en que en la ley se norme de que no hay cómo utilizar esa plata que no sea para lo que la propia ley establece. Bien, ministro, a propósito de liquidez, yo quiero preguntarle cómo están las finanzas, en el país actualmente. Entiendo que la meta de este año es bajar al menos gasto en salarios por unos 300 millones y que se va a hacer algunos recortes. ¿Cómo le va con eso? El resultado del cierre del año pasado, del 2020, fue nuevamente con metas que logramos con holgura, tal como lo hicimos en septiembre anterior, que nos permitió, recuerde usted, con otras decisiones obviamente también, acceder a los recursos del Fondo Monetario y de otros multilaterales. En diciembre también hicimos lo mismo, vamos a un buen ritmo, vamos cumpliendo las metas que están establecidas en el programa, y de esta manera el presupuesto del Estado, que es una extensión del año pasado codificado, es una manifestación de eso. El presupuesto, si usted analiza el presupuesto, va a observar, para empezar, que el precio del petróleo con el que estamos trabajando es de $37. El presupuesto del año pasado, recordará, el que se aprobó fue de $51. Terminó siendo mucho menor por toda la crisis, pero para este año trabajamos con un precio del petróleo de 37. ¿Y eso qué significa? Menores ingresos petroleros. Por otro lado, el ingreso tributario es un ingreso algo mayor al del año pasado. El año pasado más o menos fue de 12.500 millones, este año estamos trabajando con una cifra de más o menos 13.100, pero tampoco llegamos a los 14.500 del año previo, del 2019. ¿Eso qué significa? Un valor mucho más prudente de ingresos tributarios. Y con ello, ¿qué hemos hecho? Que el gasto atado a ese ingreso sea el mismo, no es que estamos reemplazando con más deuda.
por eso es que las necesidades de financiamiento son menores. Entonces, para ponerlo en sencillo, estamos con un presupuesto mucho más austero, estamos con un presupuesto más pequeño, donde o porque hay menos ingresos, hay menos capacidad de gastar, y para ello hemos tomado decisiones en salarios, en bienes y servicios alrededor de 400 millones, en inversiones que veíamos que no eran prioritarias realmente alrededor de 400 millones, solo en deuda, fíjese, solo en intereses de deuda estamos ahorrándonos alrededor de $1.000 millones para este presente año, resultado de la renegociación que se hizo. Es decir, esa es un poquito la forma como estamos operando para el presente año, y por lo tanto estamos caminando en la línea correcta. Bien, ministro, se acabó el tiempo. Gracias por habernos atendido este día. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, buen día. Gracias, ministro. A ustedes, muchas gracias por la entrevista. Vamos a hacer una pausa, son las 7:44 y enseguida volvemos con Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República por Democracias. ¿Qué va a hacer?